Hola, hola, ¿qué tal? Ustedes ya me conocen, mi nombre es Mau Villalobos. Vengo aquí en esta oportunidad a explicarles algunos conceptos de física que todos debemos de saber, que debemos de conocer. Las magnitudes físicas se dividen en dos, magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas, ¿no? Recordemos que una magnitud es todo aquello que puede ser medido, ¿verdad? Entonces tenemos dos casos, magnitudes fundamentales y derivadas. ¿Qué son las magnitudes fundamentales? Son aquellas magnitudes independientes que sirven de base para fijar las unidades y en función de las cuales se expresan las demás magnitudes. Por ejemplo, tenemos siete magnitudes fundamentales, ¿verdad? Tenemos la longitud, ¿no? Cuando queremos medir, por ejemplo, el largo de una pizarra, de una mesa, usamos la magnitud que es longitud. Su unidad en el sistema internacional es el metro y su símbolo es m. Ahora, no solamente se puede medir en metros, ¿verdad? También se puede medir en centímetros, decímetros, en kilómetros, hectómetros, ¿verdad? Son múltiplos y submúltiplos, pero la unidad fundamental en el sistema internacional es el metro. Tenemos también otra magnitud fundamental que es la masa, ¿no? O queremos saber la masa corporal de una persona o de un animal, de un objeto, usamos el kilogramo, es la unidad en el sistema internacional y su símbolo es kg. También tenemos la tercera magnitud fundamental, que es el tiempo. Su unidad en el sistema internacional es el segundo, su símbolo es la S minúscula. La temperatura es otra magnitud fundamental. Su unidad es el Kelvin y el símbolo es la K mayúscula. También tenemos la intensidad de corriente eléctrica. Su unidad es el ampere y su símbolo es la A mayúscula. Intensidad luminosa. Tenemos la unidad en el sistema internacional es candela y su símbolo es CD. Cantidad de sustancia, esto se usa en química, ¿verdad? La unidad es el mol. Su símbolo también es mol, ¿no? Entonces, estas son las siete unidades, las magnitudes fundamentales. Y las magnitudes derivadas se derivan, como su mismo nombre lo dice, de estas magnitudes fundamentales. Tenemos aquí varias, ¿no? Tenemos la superficie, ¿no? Que es longitud por longitud. Y su unidad es metro cuadrado, y su símbolo es m al cuadrado, ¿verdad? El volumen metro cúbico y su símbolo está acá, m al cubo, ¿verdad? Densidad es kilogramo por metro cúbico, acá está su símbolo. Velocidad es metro por segundo. Tenemos la aceleración, que es metro por segundo al cuadrado, su unidad, y acá está su símbolo también. La fuerza, ¿no? Conceptos de física, Newton es la unidad, su símbolo es la N mayúscula. Tenemos la presión, es otra magnitud derivada, su unidad es el pascal y su símbolo es PA. Trabajo y energía, su unidad es el joules y el símbolo es la J mayúscula. Potencia es el watt y su símbolo es W mayúscula, ¿no? Y hay más magnitudes derivadas, pero estas son las más importantes. Entonces, en base a esto podemos responder algunas preguntitas que tenemos por aquí, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, esta preguntita nos dice, indica cómo se clasifican las magnitudes físicas según su origen. Entonces, hemos visto que se clasifican en magnitudes, magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Magnitudes derivadas, ¿verdad? Magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Esa sería la clasificación de las magnitudes físicas. La segunda pregunta nos dice, una, espacio, es toda aquella que puede medirse con cierto grado de precisión usando para ello una unidad de medida patrón convencionalmente establecido. Entonces, una magnitud. Acá debe ir magnitud, ¿verdad? Es todo aquello que puede ser medido. Es una magnitud. Entonces, llenamos ahí una magnitud. Bueno, vamos a colocar aquí una magnitud. Ahí está, una magnitud. Vamos con la tercera pregunta. Nos dice, las son aquellas que pueden ser expresadas en función de las magnitudes fundamentales. Entonces acá serían las magnitudes derivadas, ¿verdad? Acá serían las magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas. Ahí iría ese.
En la cuarta pregunta, el símbolo del metro es, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Es M minúscula. Es la M minúscula, el símbolo del metro. La quinta pregunta dice, ¿cuántas magnitudes fundamentales existen? ¿No? Existen 7 magnitudes. La respuesta aquí sería 7. El símbolo de los grados Kelvin es la K mayúscula, ¿verdad? Grados Kelvin es K mayúscula. CD es el símbolo de candela, intensidad luminosa. Candela. ¿Qué más tenemos por aquí? El metro cuadrado es la unidad ¿de cuál? De la superficie, ¿verdad? De superficie. Superficie. El símbolo del metro cúbico es M y arribita 3, ¿verdad? M al cubo. Ese es el símbolo del metro cúbico. Muy bien, acá la pregunta O10 dice, la unidad de la aceleración en el sistema internacional es metro por segundos al cuadrado. Metro por segundo al cuadrado. Ahí está. Candela es la unidad de intensidad luminosa, ¿verdad? Intensidad luminosa. A ver aquí, la pregunta 12. Si quisiera medir el área del patio de mi colegio, la mediría en metros cuadrados, ¿verdad? Metros cuadrados, ahí está. Ese es el símbolo. La pregunta 13. La densidad tiene por unidad al kilogramo por metro cúbico, ¿verdad? Kilogramo por metro cúbico. ¿No? Kilogramos, que a su vez tiene por símbolo lo mismo, acá kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad, kilogramos sobre metros cúbicos. Ahora, la pregunta 14 dice, la intensidad de corriente se mide en ampere, ¿verdad? En ampere, ampere. Símbolo es la A mayúscula, ¿verdad? 15. La aceleración tiene por unidad al metro por segundo al cuadrado, ¿no? Acá es escribir, pero vamos a ponerlo acá en símbolo, metro por segundo al cuadrado, que tiene por símbolo metro por segundo al cuadrado, ¿no? Esa sería entonces la respuesta. Entonces, hemos visto algunos conceptos básicos de magnitudes fundamentales y derivadas. Muy bien, chicos, hasta otra oportunidad.